Campo en Disputa. Vamos a estar abordando el texto de Jorge Huergo, de Comunicación y Educación. Vamos a utilizar algunos ejemplos de la vida cotidiana para que sea mucho más sencilla su interpretación y de esa forma poder ayudarlos a ustedes a que la entiendan un poco mejor. Bueno, sin nada más que agregar, los dejo con el podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos al Campo en Disputa. Hoy vamos a analizar los conceptos clave de comunicación y educación de Jorge Huergo. Vamos a tratar de dar ejemplos de la vida diaria para entender por qué son un campo de conflicto. La clave es naturalizar estas ideas. La comunicación no es solo un cable que conecta, la educación no es solo el aula. Bueno, vamos a ir viendo que ambos procesos están profundamente marcados por la cultura y el poder. Así que comencemos. Huergo dice que la escuela maneja una idea de comunicación muy tradicional. ¿Cuáles son esas creencias? Son 3 tradiciones. Por ejemplo, el pensamiento contractualista, que solo busca el acuerdo racional y la transparencia. ¿Podrías darme un ejemplo cotidiano de esa idea? Cuando en un grupo de WhatsApp laboral se pide que seamos claros o que alguien simplemente pase la información sin dar contexto ni emociones, se asume que el conflicto es un error del mensaje y no parte del proceso. Además, esa visión tradicional ve con pánico a la cultura popular. Si la televisión o las redes sociales hablan un lenguaje distinto al de los intelectuales, entre comillas, se teme que corrompan a la sociedad, ¿no? Como bajo esta ilusión de la tradición iluminista, podríamos decir. Pero Huergo la redefine. ¿Cuál es su noción crítica de comunicación? Es una puesta en común, que es inherentemente conflictiva y nunca neutral. Es el proceso social de producción de sentidos. La comunicación se produce en la cultura, que es un campo de pugna por el significado de la vida. ¿Y cómo se ve ese conflicto cultural en la vida diaria? Es una discusión familiar sobre el fútbol o la política, donde el problema no es que falte información, sino que chocan valores, historias y lealtades profundas. Ahí es el choque de sentidos. Pasemos a la educación. ¿Cuáles son las 3 ideas limitantes de la educación tradicional? Bueno, la primera es la disciplina y el orden, ¿no? A la escuela como una guardiana de lo oculto, de eso que se tiene que enseñar, de eso que está bien y que solo en la institución educativa se puede enseñar, de otra manera no lo podemos adquirir. Y un ejemplo es cuando una asignatura se evalúa solo por la memorización de fechas y conceptos sin cuestionamiento o debate, porque el objetivo es controlar el conocimiento. Bueno, la segunda justamente es la educación que prepara para, ¿no? Como un pasaje del mero estar al ser alguien en la vida, ¿no? Y puede ser el sujeto como un consumidor, un trabajador o un votante. A ver, decime un ejemplo. Bueno, mira, para reflexionar el ejemplo podríamos pensar, cuando un estudiante pregunta, y bueno, ¿pero para qué me sirve esto en la vida? Y la única respuesta del profesor es, esto le van a pedir en la universidad o en el profesorado, o esto es necesario para conseguir un buen trabajo. Se quita el valor a la educación como una experiencia del presente. Bueno, Huergo la redefine. La educación es el proceso social de formación de sujetos y subjetividades que excede la escuela. ¿Y cómo se relaciona con la comunicación acá? La formación subjetiva es la articulación entre las experiencias y el lenguaje. Los medios y la cultura popular son condicionamientos educativos centrales. Bueno, por ejemplo, la identidad de un adolescente que usa TikTok, ¿no? Se está formando más por los códigos del lenguaje, de la estética y los valores de comunicación digital que en sí por los contenidos del currículo escolar tradicional. Es decir, los medios están educando a ese sujeto, a la juventud en sí. En resumen, Huergo nos pide ver el campo comunicación-educación como una arena política donde se lucha por el sentido. La comunicación es conflicto cultural. Bueno, y además de todo esto, la educación
es una formación subjetiva que ocurre en toda cultura y en tensión con los medios y el poder. El desafío es usar esta perspectiva para promover la autonomía y la transformación en nuestras prácticas cotidianas. Gracias. Gracias por acompañarnos en el campo en disputa. Hasta la próxima. Esperamos que este podcast te haya servido para acercarte un poco más a los conceptos que aborda Jorge Huergo en su texto de Comunicación Educación. Nosotras nos encontramos la próxima semana para un nuevo capítulo de podcast y seguir abordando nuevas temáticas de los autores que ustedes soliciten. Les agradecemos por escuchar. Muchísimas gracias.